Gracias por venir, Sergio. Gracias a vos. ¿Cómo le impactó la muerte de Nisman? Tremendo, una angustia muy fuerte, me hizo recordar otros hechos en la historia argentina que fueron parecidos, y en especial me hizo acordar el que sufrió Enrique Olivera. Yo no sé si vos recordás el caso allá por el 2005, él era candidato y le hacen una operación digamos, el carpetazo que se llama, y le inventan una historia y lo hacen los mismos... Con una cuenta. Exactamente, con una cuenta que no existía, que después el banco, después de la elección, contesta que efectivamente no era cliente del banco, el banco HSBC de Nueva York. Pero hasta que se probó eso, la elección había pasado, ¿no? Y la fuerza que tomó en los medios era a partir de una operación que se hace desde, evidentemente, la CIDE, Larcher, Estiuso, y también con la complicidad de algunos periodistas que levantaban y sostenían el tema. Pero en concreto, ahí ves lo que es la CIDE, sin muertes, pero con lo que se llamó el carpetazo, que durante años funcionó con aquellos funcionarios o políticos que no podían hacer una conferencia de prensa como Olivera y demostrar que no era cierto. Que no fue fácil demostrar que no era cierto. O sea, la CIDE usaba los carpetazos para manchar políticos. Claro. Yo me acuerdo siempre un legislador peronista que me dice en ese momento: mandale un saludo a Enrique y decirle que él por lo menos puede hacer una conferencia de prensa, nosotros no. Esto quiere decir que adentro y en el empresariado lo que ocurría era lo mismo, solo que no podía haber conferencia de prensa y había amenaza. Es decir, o sea, la CIDE siempre se utilizó, o el kirchnerismo lo utilizó, para perseguir periodistas, empresarios, políticos, opositores y propios también. Absolutamente, y propios también para aquellos que se les ocurría pensar un minuto distinto. Claro. Sobre todo te diría la era kirchnerista, ¿no? Aquel que se sacaba los pies del plato, lo apretaba. Lo apretaba. Y sobre todo en esa era, de la cual yo creo la Presidenta tenía absoluta conciencia, porque lo que nosotros aprendimos en ese momento es que la decisión lo había tenido a Larcher, que era un funcionario político a la cabeza de hacer esta operación contra Olivera, y que también más arriba los tenía al matrimonio ellos juntos, es decir, y ella había sido parte del conocimiento de esta operación. Entonces, esto de recién me entero, qué barbaridad Estiuso que dice la Presidenta, no es cierto para quienes vivimos aquel hecho. Bueno, comentan que justamente Cristina era muy afecta a las grabaciones, le encantaba escuchar grabaciones telefónicas. Así es. De propios y ajenos. Así es. Dicen que esto, el Larcher reportaba permanentemente a Cristina con estas operaciones, cuando ella era senadora, evidentemente. Pero esa Argentina terrible, que la tuvimos en la dictadura y que subsistió, ¿no?, como un océano debajo de la democracia, funcionando, me parece empeoró en estos años, por esto que estamos diciendo, y además porque le insufló una cantidad de presupuesto que les permitía hacer de todo, porque cuando vos tenés plata en negro, imagínate... ¿Cuánto maneja la CIDE? Y hoy no sé, es imposible saberlo. Es decir, no hay control sobre los fondos, pero son millones, ¿no? Son cerca de 300 millones lo que yo sé. Pero en definitiva la CIDE funciona con un presupuesto que lo excede a lo formal. Y esa capacidad que tiene de funcionar es increíblemente libre, digamos, increíblemente impune. No rinden cuentas de nada. Nunca nadie entró. Una vez me decía un amigo, seguro pensás, el único que controla la gestión de la CIDE es el que viene después del que estuvo antes, porque puede mirar los números. La auditoría no entró, nadie entró a la CIDE nunca, y siempre se usó para espiar adentro, nunca afuera. Volviendo a la muerte de Nisman, ¿qué significa la muerte de Nisman para usted? Para mí significa dos cosas. Por un lado, la lucha de la AMIA por mantener en alto la bandera de la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque ha sido esa presión permanente que ha hecho que la causa no se caiga, que Nisman pueda hacer, por las razones que no terminamos de saber, o simplemente las que declaró, pueda hacer su investigación y hacerlo público. Es decir, había un marco político desde las instituciones muy sostenido, diciendo queremos justicia todos los años. Se han caído causas que no debieron caerse nunca como cabezas. Incluso Cromañón llegó a un final que no debió haber terminado porque las víctimas siguen ahí. En el caso de la AMIA nunca perdió estado público, siempre tuvo a la institución fuerte. Así que, primer tema eso, y un agradecimiento por supuesto público a la AMIA y a la DAIA por sostener siempre eso sin perder la cabeza. Justicia y verdad. Justicia y verdad. Era el grito siempre. Esa consigna. La otra angustia tremenda, a mí me despertó mi hija a las 4 de la mañana, la mayor, diciéndome que se murió Nisman con una angustia de muerte. Porque es la Argentina que te mata, es esta que hablábamos, que además no hace operaciones, además cuando llega el momento mata. El país quedó paralizado a partir de ese momento.
absolutamente, todos en una angustia, circulando por la calle con la cara de preocupación de que si querés hacer algo cercano a la verdad y afecta a alguien, podés morir. Porque esta es la lectura. Después uno podrá decir, bueno, mirá, pero en realidad fue o no fue un suicidio. Para nosotros y para muchos de nosotros no hay manera de convencernos que eso fue un suicidio. ¿Por qué? No. Porque no tiene el perfil, porque iba por la verdad, porque la estaba explicando, la estaba demostrando, la estaba dando pública. No tiene ningún sentido pretender que eso ha sido un suicidio. Y en cambio sí, claramente, a alguien le interesaba la muerte de Nisman ya, en ese momento. Así que esa angustia que hemos vivido y compartido todos nosotros, creo que hay que transformarla en una lucha por recuperar la Argentina, que claramente todavía no está recuperada. ¿Nisman murió por investigar? Yo creo ¿Por que acusar a la Presidenta de la República? Yo creo que muere por amenazar a hacer público lo que tiene adentro de esas escuchas. No sabemos si no era mucho más que lo que apareció en su discurso, en los programas en los que intervino, si no iba a ir al Congreso, iba a develar algún nombre más, si dentro de esas grabaciones no habían nombres que uno no conoce, que no quisieron estar a la luz, es decir, podría haber mil explicaciones, la contraparte de iraní, lo que fuere. Pero evidentemente muere por eso, porque está afectando a alguien y lo hace público. ¿Y ahora cómo sigue? Porque viene la marcha, la semana que viene. La marcha creo la que Presidenta se opone a esa marcha. Sí, lo de la llama opositora. Es lamentable, la frase que usa es tremenda. A nosotros, los que queremos marchar por la justicia y la verdad, nos llama el silencio. Y a mí me retrotrae completo a una época por CIDE y por el silencio que querríamos no volver, ¿no? Y ella se queda con la alegría, que eso no hay alegría en esto, no tiene que hacerlo. Creo que tiene que respetarlo. Como si se hubiera alegrado por la muerte de Nisman, ¿no? Exactamente. Una frase pero muy poco feliz. Y creo que, al contrario, debería respetar la marcha y tomarla muy seriamente, mucho más si ella declara incluso que no tiene, lo ha hecho públicamente, que no tiene fe en que eso sea un suicidio. Que yo creo que tendría que tomarla como propia la marcha. Exactamente. Si ella ha sentido amenazada su presidencia por la muerte de Nisman, ha sentido que no es un suicidio, ¿para qué se monta en lo contrario? Esta lógica permanente de amigo-enemigo nos ha llevado a esta situación, ¿no? De locura. Ni siquiera condolencias a la familia. Nada, el Ejecutivo no ha hecho ningún homenaje a Nisman, que fue un fiscal puesto por Néstor Kirchner. Exactamente. ¿No? Es lo curioso de esta historia. Que la AMIA se lo agradeció hasta hoy que lo haya hecho. Sin embargo, no lo considera propio porque empezó con esas acusaciones sobre miembros del Ejecutivo, listo. Entonces, se tornó en un enemigo. En un enemigo aún muerto. Yo creo que nosotros tenemos que ir a esa marcha, que la tenemos que tomar como una marcha de instituciones, de homenaje a Nisman, y sobre todo como un símbolo de lucha para recuperar las instituciones, la fuerza de las instituciones, el poder de las instituciones, que todavía no terminan de tener, porque si no, las bandas se pueden llevar a apostar a Argentina. ¿Cree que va a ir mucha gente? Yo creo que va a ir muchísima gente, mucho más que aquel primer día después de la muerte de Nisman se autoconvocó. Y el gobierno le tiene miedo a la gente, ¿no? A la calle. Siempre tuvo miedo a las tragedias y a la gente, a Cromañón, a 11, otra causa, y ahora a Nisman. Sí, le tiene miedo a las tragedias y a las grandes movilizaciones, pero sobre todo... Porque el gobierno tenía la calle. Sí, la tuvo artificialmente. Hasta ahora tenía la calle. ¿No? Yo creo que la tuvo porque del otro lado nadie se movilizaba con la fuerza que requería defender algunas cuestiones que el gobierno se fue llevando puestas. Sí, excepto el primer cacerolazo o el segundo cacerolazo. Es cierto, esos fueron muy fuertes. Después decayó. Y dijeron claramente de qué se trataba. Pero quizás debieron ocurrir antes, ¿no? Y en esto, por ahí hay que hacer una crítica o una autocrítica de nosotros en la oposición, de no haber, digamos, sincronizado mucho más a lo largo de estos años cuestiones que se veían peligrosas como esta que te contaba. Ahora, el gobierno cree que detrás de esta marcha hay un golpe. Lo llaman golpe blando. Lo que pasa es que ellos son afectos a esas cosas. Este es el problema. Los que estamos del otro lado, no. Para mí tiene que terminar Cristina su mandato y estaremos felices. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Entregando la banda, el bastón. Como corresponde, hacer la transición como corresponde, porque eso nos consolida como una democracia que mis nietos, que algún día tendré, van a disfrutar. Sí. Así que necesito que termine el 10 de diciembre perfectamente. Yo también creo lo mismo, que hay que acompañarla hasta el último momento, hasta el último minuto. Las instituciones que funcionan hablan de una comunidad que se proyecta en el tiempo. Las que no es el corto plazo. Ahora, yo creo que ellos sí, el kirchnerismo, tienen mirada de golpe, que si ellos estuviesen en posibilidad de golpear a otro gobierno que tuviese un traspié, lo harían. Pero que esto es así. ¿O les gusta victimizarse? Les gusta victimizarse y resolver por lo autoritario.
Este es el tema, es decir, no se bancan que la justicia exista y no se habrían bancado un Congreso con mayorías en Senado y en diputados adversas. No se bancaron solo en diputados, imagínate si hubiese revertido en el Senado, ¿no? Es decir, es un gobierno con muchas dificultades para convivir democráticamente. ¿Será que Cristina no se dio cuenta que la víctima es o fue Nisman y no ella? ¿Se habrá dado cuenta de eso? Bueno, por ahí no, que en su narcisismo cree que es el centro de todo en la Argentina. Le resulta inadmisible incluso que termine el gobierno. Sí. ¿Me espero 2 minutos? Sí, gracias. Ya venimos. Sergio, ¿cuál es el rol de Milani en todo esto? Yo creo que fue el contrapeso, que ellos apostaron muy fuerte a la CIDE. En realidad primero tuvieron un periodo con Acevedo, que no les funcionó para lo que quería, por eso lo sacan. Año y pico más o menos. Sí, año y pico. Fue el primero de Néstor Kirchner. Él asume. Y enseguida entonces viene esta era de Larcher, y en esa... Larcher más Escazuriaga. Y Larcher y Escazuriaga y Estiuso, que fue el hombre poderoso de esta época, desarrollaron todo esto que hablábamos de carpetazos y apretes, y lo que no conocemos, ¿no? Que arrugó y nunca se supo por qué. Sí, otra de las víctimas fue Francisco de Narváez. Francisco de Narváez con la cuando era candidato en la provincia de Buenos Aires, que termina ganándole a toda esa lista, Néstor, Scioli, Massa, a los tres les gana. A los 3 candidatos. Exactamente. Impresionante. Pero lo hicieron, intentaron eso, intentaron ensuciarlo. Con el narcotráfico. Yo creo que hubo un momento, un punto, hará 3, 4 años, en los cuales esa troika, digamos, se volvió muy poderosa, sobre todo Estiuso. Y en el gobierno kirchnerista eso tiene límite. Y ahí me parece que empieza a engordar Milani, que todavía no era el jefe del ejército. Venía de inteligencia del ejército. Exactamente, y empieza... evidentemente hay una oferta ahí de desarrollar ese trabajo, esa contrapesa, digamos, que él hace, y empieza a tener más presupuesto Milani, crece y además termina propuesto para conducir el arma con todo el despelote que se armó por los antecedentes de Milani, pero lo sostienen. ¿Cómo lo sostienen? ¿Por qué? Y lo sostienen porque es el contrapeso del otro sector. Cuando esto no alcanza, no sabemos si pudo haber sido por AMIA, pudo haber sido por lo de Bonadío, porque el Larcher se niega a carpetear a Bonadío, con el caso Otesur, un mes antes de todo este despelote, va Parrilli con toda su gente e interviene la CIDE definitivamente, con la vocación de incorporar 500 agentes nuevos y empezar a jubilar a otros, es decir, hacer lo que hoy pretenden con la nueva ley, una nueva CIDE. O sea que esta nueva ley que están diciendo... O sea que el nuevo gobierno tenga una CIDE heredada, hecha por los Kirchner. Así es, y conducida. Y conducida por ellos. Por ellos. Y entonces, en esa operación muere, en el medio de esa operación muere Nisman, retrotraen esta idea y vuelven a la carga con la ley de reemplazo de la CIDE por esta Secretaría de Inteligencia, ¿no? Bueno, a ver, ¿podemos hablar de la ciudad? Sí. Usted es candidato a jefe de gobierno. ¿Por qué quiere ser jefe de gobierno? Ya, yo amo la ciudad de Buenos Aires, me dediqué muchísimo a este tema en los últimos 20 años, a resolver los problemas de fondo. Te diría que a veces me da bronca porque pasan los años y vos decís, este tema se soluciona así, pasan los años, no se soluciona y explota, ¿no? Te digo, un tema típico es el de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Era obvio que se iba a fabelizar la ciudad, porque las grandes ciudades atraen trabajadores, no atraen gente porque vos regales vivienda. La gente va a donde hay trabajo, aun cuando viva mal. Hoy se alquila en Villa de Asentamiento y se paga... Por eso el crecimiento de la Villa 31, por ejemplo. Sí, 31, 11, 14. La Zabaleta. Sí, todas esas, además, en las peores condiciones, peores que las condiciones del conurbano. Por eso se termina cocinando droga. Bueno, Víctor Hugo dice que la gente fue a vivir a la 31 porque el cine Gomón le queda más cerca. Ah, un disparate. La gente vino a las villas a trabajar porque además no tenía manera de conseguir una vivienda mejor o una vivienda mejor en el conurbano con un transporte público tan eficiente que no te haga gastar tiempo y dinero en el pobre salario que cobres. Entonces esta es la situación. Pero además esto se monta sobre un 30% de alquiler en la ciudad, es decir, los jóvenes, gente que alquila toda la vida, que no puede comprar, tampoco resuelve su problema. Entonces la ciudad de Buenos Aires está en una situación precaria en términos de vivienda, impactando eso en los salarios, en los ingresos de los trabajadores y de la gente que menos tiene, y complicando su economía, y creando focos de inseguridad también, porque en la villa el 95% trabaja, pero hay un 5% menos que delinque. Ahí se cocina droga, lo vimos con la ambulancia y estos temas de
trágicas. La guerra narco dentro de las villas, ¿no? Exactamente. Los narcos se adueñan de ese lugar. Entonces, no resolver los problemas de largo plazo traen estos líos. Y yo creo que el gobierno actual no lo hizo. Tuvo 10 años para hacerlo, 7 en realidad. No lo hizo el anterior, tampoco hizo mucho, en términos de vivienda. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo debería hacerlo? Por eso te digo, yo tengo un compromiso con los temas desde ver el problema y decir por qué no lo hacen y decir, bueno, lo haría yo así. Tenés el Banco Ciudad, que es un instrumento. Cuando yo era legislador, aprobamos una ley de garantía bancaria para aquel que alquila, para aligerar el problema de no tener una garantía real a un pariente que te preste una escritura de una casa, o ir a algún banco a pagar caro una garantía privada. No la terminan de implementar eso, siempre tienen más requisitos que entrar a un club privado. Y sacar una hipoteca, como en cualquier lugar del mundo, que sea a 40 años y con solo garantía hipotecaria. ¿Por qué en la Argentina es el único lugar que no se puede? Esa es la verdadera hipoteca. Que no se puede ahora, porque hace 40 años se podía. Vos firmabas, tienes un trabajo listo. A 40 años. No te preguntaban la edad, ni era condicional cuánto ganabas. Eso significa que podías sacar un buen monto para comprar una casa y que la única garantía era la hipoteca. No pagabas, te quedabas sin casa. Claro, punto. Exactamente. Y resolvés como en cualquier país del mundo. Claro, y resolvés este problema. Todas las ciudades, todos los países lo resuelven, todas las ciudades lo resuelven porque necesita que su fuerza laboral viva bien. Este es uno de los temas. Usted es de UNEN. ¿Qué significó para UNEN la salida de Carrió, que se vaya con Macri? Bueno, fue crónica de una muerte anunciada, pero también fue un golpe en el medio de la elección de la ciudad, ¿no? Yo creo que fue absolutamente inoportuna. La verdad es que uno no le puede prohibir hacer lo que quiera, pero ella pertenecía a UNEN Ciudad. UNEN de la Ciudad de Buenos Aires está por cumplir 2 años, más que el FAUNEN nacional, y esto impactó. ¿Por qué? Porque ella está planteando una primaria con Macri, que es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces uno se pregunta, los candidatos de la coalición cívica, que es gente muy buena, yo la conozco, pero esa gente va a estar sosteniendo después Macri presidente, porque Macri va a ganar la primaria contra Carrió, o no. Y entonces si lo hace, ¿por qué ahora va contra Macri jefe de gobierno? Es como esquizofrénico, digamos, lo tienen que resolver en algún psiquiatra. Ahora, eso nos trajo un problema a nosotros. Un problema. La gente está como confundida. Dice, claro. Bueno, pero ¿con quién están? En mi caso, tengo claridad en eso, y espero que Lustó la sostenga en el mismo sentido. Nosotros creemos que no, que los candidatos tienen que ser de una opción fuera de Macri, que UNEN no tiene que ir a la primaria. ¿Qué candidato a presidente le gusta a usted? ¿O apoyaría usted dentro de UNEN? Mira, a mí me gustan, Cobos y Wiener me parecen 2 muy buenos candidatos. Yo creo que, y aún así, UNEN todavía puede construir otros candidatos. Sanz está por pasarse, me parece, ¿no? Yo creo que Sanz se va. Se va con Macri. Se va a la primaria con Macri. A la primaria. No sabemos si el radicalismo la va a ampliar, va a Morales, conseguir ampliarla. ¿con Massa? Por eso, no sé cómo termina de resolver el radicalismo ese tema. Yo creo que del lado UNEN histórico, no sé si lo renombraremos o seguiremos con el mismo nombre, pero en definitiva ese UNEN... Será un partido de centro-izquierda. Exactamente. Va a quedar con el GEN, claro. Con Margarita Stolbizer, que tiene un liderazgo interesante. Aires, claro. Así es. Que también podría ser presidenciable. Con Wiener. Eventualmente con Cobos, si no se va con el radicalismo. Creo que se queda Libres del Sur. Él dijo, Cobos dijo, yo no voy a ser candidato a gobernador en Mendoza. Así porque es, se habló en un momento, él va a presidente, ¿no? Entendería que lo sostiene, sí. Y con Proyecto Sur de Pino Solanas. Me parece que todo Pino también va a ser candidato a presidente. Así es, todo ese entente de partidos que fue originariamente la que soñó, o que soñamos con una fuerza de centro-izquierda. Que te aclaro una cosa, no es que Macri porque es de derecha está mal, es simplemente que no hay proyectos comunes. En un trabajo serio hecho a lo largo de los años, vos podés terminar teniendo como el Frente Uruguayo, que es el vicepresidente de Mujica era de derecha, pero es cuando la identidad tiene una fortaleza tan grande que en todo caso es un complemento interno. O Evo Morales lo mismo. Exactamente. Su vicepresidente también es de derecha, sí. O de centro derecha. Por eso no es que sea una exclusión brutal, sí tiene que ver con construir identidad. Si vos no te afirmás la identidad ante la población, rápidamente confundís con alianzas electorales. La gente no tiende a creer que tenés un programa para cambiar la Argentina y mejorar el mundo, sino que estás en la puerta de un electoralismo. Pero le ha hecho un daño muy grande, ¿no? al espacio. Y sí, porque tuvo esa lectura.
ella planteó la lectura electoral a muerte, un cortoplacismo tremendo, y no la, digamos, la unificación o el consenso de programas concretos que, yo quiero aclararte, no quieren decir grandes libros sobre qué hacer. Hay 5 o 6 temas en la Argentina centrales: energía, trenes, vivienda, que es lo que no hizo el kirchnerismo. Resolver lucha contra el narcotráfico. La lucha a la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, que es el flagelo de estos 20 Totalmente. años. Pones eso arriba de la mesa, concordás, y entonces hablamos de una fuerza que tiene alguna Porque hay temas que no son de derecha y otros de izquierda. No, sin duda. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí son de la inseguridad no es ni de izquierda ni de derecha. No, ese es un tema que nos afecta a todos. Exacto. Ahora sí, por ahí tiene una mirada más ideológica o una priorización más ideológica del tema como vivienda. Ahí puede ser, ¿no? Pero en cualquier caso, esa agenda es la que se firma o no se firma. Si la firman, bueno, con esa agenda se puede ir. Si no la firman, entonces no compartís, ¿no? ¿En la ciudad de Las Paz usted va con Lustó? ¿Solo con Lustó? ¿Van a ser los 2 candidatos? Somos 2 candidatos. Por ahora, quizás haya algún otro después que se anote, pero por ahora somos 2. Yo con esta postura, estos proyectos, esta ciudad... ¿Y qué lo diferencian de Lustó? Estas propuestas. Porque el Lustó parecía un muchacho de centro-derecha. Sí, aunque sí, había propuesto aquella 125 famosa que tanto complicó la Argentina, ¿no? Fue una idea de él. De todas formas, te diría que más allá de que puede haber otras diferencias en relación a la política en general, en la ciudad yo tengo planteado una cantidad de proyectos que son, como te decía, de mediano o largo plazo, que vos resolvés el problema hoy y no te explota mañana, en tránsito, en seguridad. Entiendo que Lustó todavía lo está elaborando. De lo hecho por Macri, ¿qué dejaría? ¿Y qué sacaría? Bueno, continuaría, porque además es una política que viene de atrás, todo lo que relacionado con lo hidráulico, es decir, no solo lo de lluvias. Eso mejoró bastante, ¿no? Sí, mejoró, y además eran obras que venían. La obra del Maldonado es una obra que se vota en una ley que toma el crédito del Banco Mundial en el año 2005, ¿no? Y él la continúa, esto hay que decirlo, claro. Eso está bien. Y amplía con el Vega, eso está bien. Continuaría, por supuesto, las del subte, pero está muy lento. Macri en eso fue cortoplacista, priorizó otras obras y no priorizó la línea G, que debería ir por Córdoba, Estado de Israel, hasta y por Avenida San Martín hasta Villa del Parque. Le dio mucha importancia al Metrobús. ¿Eso lo dejaría? Sí, porque quizás no había hecho la misma intervención urbana, pero me parece que es bueno, la voté la ley cuando era legislador. La idea en realidad, más que del Metrobús, es el carril exclusivo. Es más, ampliaría la red de carriles exclusivos en la ciudad porque son complementarios. Ponele, la línea de subte requiere por arriba un complemento de colectivos que necesita, todavía no lo tiene, una red de, digamos, de carriles exclusivos. Entonces yo creo que desde ese lugar podés integrar, pensando subte y colectivos, una red de transporte público que hace como en cualquier lugar del mundo, que hasta el que tiene plata se toma el subte y complementa con el colectivo, porque el transporte público es más rápido, es más cómodo y entonces y a veces no se puede el auto, ¿no? Estacionarlo. Exactamente. No todavía en la ciudad de Buenos Aires no es así. Fíjate que la última encuesta que se hizo sobre cuánto tardás en la ciudad del trabajo acá, de casa al trabajo y de trabajo a casa, 78 minutos. El porteño, ¿no? El de provincia ni hablemos. No, claro, obvio. Entonces, tenés un problema serio de transporte público. El subte es la solución, en el complemento, por supuesto, pero es la solución para cualquiera de las grandes ciudades. Nosotros tenemos 50 kilómetros. Cualquier gran ciudad tiene 200 a 400 kilómetros de red de subte. Estamos muy atrasados. Sí, muy atrasados. Lamentablemente, perdimos muchos años porque el primer subte de Latinoamérica de 1912 es la línea A, ¿no? O sea, perdimos tiempo. Pero para eso, creíamos todos, había que pedir un crédito. El gobierno nacional no le dejó en los primeros años a Macri tomar crédito, pero después le votamos un crédito de $400 millones para que tenga velocidad en las obras y sin embargo siga al mismo ritmo o por debajo del ritmo de aquella gestión que fue de la Rúa Olivera, ¿no? Así que ahí te diría, las continuaría, pero con más fuerza porque viene muy lejos. Si gana usted en las PASO a Lustó, ¿con quién preferiría competir? ¿Con Horacio Rodríguez Larreta o con Michetti? No tengo preferencia. Los dos son del proyecto PRO, ¿no? Uno, está claro, es la gestión, ¿no? Rodríguez Larreta es la gestión. Cada vez que yo camino por los barrios, él ya pasó. Y Michetti tiene una cercanía más desde lo democrático liberal, digamos, con nosotros. Pero no deja de pertenecer al PRO. Seguro.
Así que sea cual sea, incluso Santilli lo podríamos sumar, es otro candidato. Claro, es otro candidato. Le agradezco mucho, Sergio. Gracias por haber venido. A usted lo espero el próximo jueves. Muchas gracias.